La semana cierra con el regreso del presidente y su comitiva después de cosechar adhesiones en la renegociación de la deuda, al menos desde lo formal. Esto después, por supuesto, tiene que traducirse en voluntades, un poco más difícil, pero tiene Argentina varias cuestiones que pesan a su favor. Por un lado, la crisis mundial inédita desatada por la pandemia, que hace que hasta incluso Estados Unidos, bueno, hay una disputa también ahí geopolítica para comprender, ¿no?, sostenga que de repente hay que tener miramientos para con los países endeudados. No es el único, el nuestro, en esa situación, pero además pesan también aquí, y el gobierno lo viene marcando acertadamente, las condiciones irregulares en las que el Fondo Monetario Internacional le dio el crédito al entonces presidente Mauricio Macri, un préstamo absolutamente político para salvar una campaña electoral. No le sirvió, mucha guita, mucha plata, pero no había cómo remontar, evidentemente. Histórico por la cantidad de dinero, e histórico además porque se esfumó sin que esto significara ningún beneficio para los ciudadanos. Acá no quedaron obras, acá no se crearon fuentes de trabajo, ni la vimos a esa plata que ahora tenemos que devolverle. Vamos a financiar entre todos, ya lo veníamos diciendo, la campaña a Mauricio Macri, que está acostumbrado a no pagar, hay sobradas muestras de eso. El Fondo Monetario Internacional no puede explicar de otra manera este préstamo, ni siquiera lo intenta. La oposición, lejos de hacerse cargo, agita olas, esperanzándose con que el bote no resista. Fíjate vos, en eso están. Esta semana se conoció que van a llegar por lo menos 4 millones más de vacunas en mayo. Pasó prácticamente desapercibido, claro, a la agenda hegemónica esto no le importa, las buenas noticias no cuentan. Es una buena noticia dentro de tanta desesperanza, dentro de tanta angustia. Estas agendas habitualmente no están muy distantes de lo que le pasa a la gente, ¿no? Yo estoy leyendo mensajes aquí y veo cómo el tema del coronavirus produce angustia. Y claro que las vacunas que van a llegar son esperanzadoras. ¿Por qué? Porque Argentina terminaría de vacunar a la población objetivo. Vaya si no es una buena noticia, Las vacunas llegarían de AstraZeneca durante este mes, lo anunció la ministra de Salud. Es verdad, tenemos un montón de problemas, pero lo curioso es que los que se exponen en los medios, en algunos casos, tienen que ver con la realidad, en otros son inventados, y otros problemas reales, la verdad, ni siquiera cuentan. Como si la pandemia no fuera suficiente, el riesgo de contagiarse y morir mientras esperamos la vacuna. Aparecen campañas bien orquestadas, trabajan bien en eso, trabajan en tándem además, para complicarte un poquito más la realidad, generar odio, generar miedo, generar confusión, es la gran apuesta. Que si la vacuna al final no es tan efectiva, que si le están prohibiendo a otros que están interesados en comprar miles, millones de vacunas afuera, ingresárselas, tipos y mujeres también, ¿no?, que hasta hace poco lo único que hicieron fue vaciar, siendo gobierno, las políticas sanitarias, desaparecer el Ministerio de Salud. Ahora se presentan como héroes cohibidos por un gobierno que no los deja comprar vacunas. No lo digo por Matías Almeida, lo digo por quienes utilizan esta situación cuando en realidad es imposible comprar vacunas. No las deja exportar a Estados Unidos, básicamente ese es el problema. Esta semana se confirmó el 4,1% de inflación, veníamos hablando de esto. Es infernal verdaderamente el ritmo de suba de precios en las góndolas y en la calidad de vida en general. Pero curiosamente, fíjate, no tiene correlato mediático. No es un tema tampoco que a la oposición le interese como para hacer bandera, no les preocupa, tampoco les sirve. Obviamente el poder mediático se retroalimenta con esa oposición irresponsable. ¿Por qué será que el tema del precio de los alimentos no les importa? ¿A quién no le quieren pisar los callos? Podría preguntar, ¿no? ¿Será que comparten muchos intereses? ¿Será que hay mucho auspiciante poderoso o mucho empresario, amigo en la prensa hegemónica, haciéndose rico en este momento a costa de la pobreza del resto? Pero yo creo, y lo marcaba hace instantes, no es solo la ambición por tener un poco más. Hay un componente político en estos aumentos. Están apostando a generar un vacío de poder, una crisis de gobernabilidad, y por eso es necesario que el gobierno retome su agenda, una agenda que conoce perfectamente y que es la agenda que lo llevó al poder el presidente
en el último discurso mediático que dio, apuntó claramente a eso, ¿no? Al tema de los precios, la inflación, el trabajo. La agenda urgente de las mayorías es cómo hacer para llegar a fin de mes en este momento. Cómo comer todos los días con esta inflación galopante, salarios deteriorados, cómo conseguir un laburo estable. Y esto claramente no se va a resolver con diálogo. Se quieren llevar puesto a este gobierno y la verdad es que no ponerse firme en determinados temas termina traduciéndose en ceder terreno. La concentración del mercado en el país y el poder que tienen estas pocas firmas para generar distorsiones en los precios no es un problema nuevo, ni siquiera es un problema que solamente sea de Argentina. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Bueno, es necesario que tome fuerza esa idea de que aparezcan nuevos actores que están contemplados, por ejemplo, en la ley de góndolas, en la de agricultura familiar, en este proyecto de ferias que está impulsando el gobierno, todos por ahora incipientes y sin la fuerza necesaria como para modificar un poco esta problemática. Hay que decir que ya varios de ellos deberían estar implementándose, hubiéramos ganado mucho tiempo. Son buenas iniciativas, pero necesitan eso, necesitan tiempo y deberían ser complementadas con otras medidas de fondo, que son las medidas que se vienen retrasando, porque cada vez que el gobierno atinó o habló de restricciones o cupos en los alimentos que se exportan, están teniendo márgenes de ganancias realmente extraordinarios por los precios internacionales, la suba de exportaciones. Bueno, el lobby de la mesa de enlace y la presión de los sectores involucrados logran poner freno a estas iniciativas. Los dueños de la tierra y los dueños de los alimentos en Argentina se manejan con sus propias reglas, se arrogan la posibilidad de cogobernar y lo más grave es que lo logran. Y esa es la principal crisis que logran instalar, una crisis de poder. ¿Quién tiene el poder? Eso es lo que cuestionan y esta pulseada entre el poder formal y el poder real, creo, pocas veces estuvo tan clara como en este momento. La Corte Suprema de Justicia se mete en disputas políticas, excede sus funciones diseñando políticas sanitarias. Eso es lo que hizo con las clases en Cava. Nadie responde ahora ante la muerte de los docentes, 14 docentes, o ante los contagios, pero se metieron y diseñaron una política sanitaria contraria a la que había pensado el gobierno nacional. Y la lógica indica que si la Corte puede, bueno, entonces cualquier otro juez cree que también puede modificar políticas sanitarias, autorizando, por ejemplo, a alguien a que vaya a visitar a su novia, a Brasil, justamente, para que no le coarten su libertad, ¿verdad? O dándole una mano, cuando no, al grupo Clarín para vulnerar lo que se determina en cuanto a precios de tarifas y prestaciones a las familias que más lo necesitan en un contexto de pandemia. La verdad que lo de Clarín es increíble. Resisten, como hacen siempre, a las leyes con jueces amigos, lo hicieron históricamente y le sale bien, le va bien. No devuelven guita, no devuelven frecuencias tampoco, no cumplen las leyes. Es insólito. Quiero hacer esta salvedad, Telecom es Clarín, ¿no? Porque si no parece que nunca entendiéramos de qué estamos hablando. La concentración se da en todos los ámbitos. ¿Quién gobierna entonces? ¿Gobierna Clarín? ¿Gobiernan los jueces amigos? ¿Gobiernan los formadores de precios? Me pregunto si así como fue una decisión política la de Mauricio Macri de entregarle al Grupo Clarín la posibilidad de brindar telefonía móvil y además eximirlos de cumplir con una de las leyes más democráticas de la historia, como fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que los obligaba a desprenderse de licencias para generar mayor pluralidad de voces. ¿No se podrá ahora, con una nueva decisión política que amerita, en este caso por las circunstancias que estamos atravesando, revertir esos privilegios? Sí, claro, el contexto. Sí, claro, los derechos adquiridos. Sí, claro, el respaldo político que no está. Todos los peros siempre a favor de estos grupos de poder. Nunca parece el momento. Clarín, en todo caso, va a seguir recibiendo multas millonarias que no va a pagar. Clarín va a seguir enriqueciéndose, como tantas otras empresas, de los bolsillos flacos de los laburantes, a los que además va a tratar de venderle todo el veneno posible, ¿no? Para que les quede impregnado en la cabeza. El principal nudo, el origen de todos los problemas hoy en nuestro país,
es ese, el desacato de los sectores de poder que resisten a un gobierno que represente a los sectores populares. Están resistiendo a la democracia. Están resistiendo a un gobierno elegido democráticamente. Están envalentonados, claro, ¿sabes por qué? Porque después de Macri saben que ellos pueden ser gobierno y pueden estar de los dos lados del mostrador. Esta vez sin militares, y quieren hacerlo de vuelta. Si el gobierno, si el Frente de Todos no puede visibilizar y admitir esta batalla de fondo, si no lo hacemos nosotros, si no lo hace la ciudadanía, lo que está en peligro en verdad es la vida democrática. La campaña del poder real en 2021 se basa en una violencia absoluta, la violencia de las mentiras, la violencia del hambre, la violencia del desprecio a la vida. 1 año y 4 meses de gobierno, más complicado, mucho más complicado de lo que se esperaba. Claro, no es fácil gobernar así, no es fácil. Pero las preguntas necesarias. ¿Hay capacidad de reacción en el frente? ¿Hay solidez en la unidad para resistir estos embates? ¿En qué momento se acusa a Recibo por tanta violencia, por tanto abuso naturalizado? En cualquiera de las respuestas posibles, lo único que está claro es que la inacción no es una opción válida.